El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. El Evangelio de hoy una vez más nos trae ese mensaje de Jesús cuando Él anuncia que va a padecer, que le dará muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero una cosa que me gustaría que comentáramos hoy es que en el Evangelio empieza diciendo que Él no quería que nadie lo supiera. Y miramos que en varias ocasiones Jesús le dice a sus discípulos que no digan nada. Incluso cuando ha hecho algún milagro, que no digan nada, que se queden callados. Y obviamente, pues cuando Él decía no digan nada, más lo anunciaban. Imagínese usted que alguna persona hubiera confirmado antes de convertirse, antes de creer en Jesús, antes de creer en el amor, antes de creer en la misericordia, antes de convertirse de los vicios, de las malas costumbres y de todo lo que nos hace pecar, hubiera sido una conversión a lo mejor incompleta o por algún interés. Y por eso es de que también en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 20, nos dice una parte cuando dicen aquí: veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Entonces aquí cuando Jesús anuncia su muerte, y los corruptos, la gente mala, la que solo piensa en hacer daño, hubiera pensado 2 cosas. Una, ponerlo a prueba, si al hacerlo sufrir, como sufrió Él en el Viernes Santo, y al darle muerte, a ver si Dios Todopoderoso respondía. Era solo para ponerlo a prueba. Y también cuando Él dijo que iba a resucitar, a ver si al matarlo iba a resucitar. Entonces había muchas cosas que la gente todavía no había comprendido en ese tiempo, porque no habíamos recibido pues ni siquiera el don del Espíritu Santo, mucho menos una conversión completa, una conversión sincera. Y digo esto porque en el Evangelio también Jesús confronta a sus discípulos, porque cuando llegan al lugar donde iban a descansar, a una casa, no dice casa de quién, solo que llegaron a una casa, les pregunta de qué hablaban por el camino, de qué discutían, qué tanto alegaban. Pero nadie dijo nada, pero Él sabía que habían dicho que venían hablando quién iba a ser el más importante en el reino de Jesús, cuando Él se estableciera como el Señor y Salvador. Obviamente parece que los discípulos de Jesús todavía no tenían claro lo que iba a pasar. Pensaron que a lo mejor los mismos discípulos han de haber pensado que Jesús iba a ser un rey, como un rey terrenal, un emperador, conquistador, tipo David, o hacedor de milagros como Moisés. Hay un dicho que ya desde el siglo XIX se sabe, y yo hasta hace poco lo aprendí. Hay un dicho que dice: el poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. A ver, una vez más. El poder tiende a corromper. El poder absoluto
corrompe absolutamente. O sea que toda persona, por muy honesta que sea, puede pecar, puede corromperse al tener la autoridad completa, la autoridad total. Por eso es que desde el punto de vista de la iglesia, no se puede ver el servir en la iglesia como un puesto de autoridad, como lo es en el gobierno o como lo es en una compañía, que hay managers, hay gerentes, subgerentes, ¿verdad? Y así hay supervisores, secretarias, secretarios, subordinados y todo eso, pues, o como en el gobierno, ¿no? El presidente, vicepresidente, congresistas y todo eso, pues, ¿verdad? Hay como una escala de autoridades. Entonces, dentro de la iglesia, el que más sirve no es que tenga más autoridad, sino que se gana el respeto y se gana el derecho de hablar por lo que sirve. Entonces, por eso todos en la iglesia estamos para servir. El Papa, cuando firma un documento, al final dice también servidor de servidores. La iglesia no es propiedad de nadie, ningún grupo es propiedad de nadie. Todo es de Jesús, todo es de Dios. Cuando usted y yo evangelizamos, no estamos evangelizando como haciendo proselitismo, o sea, reclutando gente para nuestro grupo, para el catolicismo, ¿no? Nuestra misión es evangelizar y llevar almas a Dios. De eso se trata la evangelización, llevar almas a Dios, que conozcan la verdad, que conozcan el amor de Dios. ¿Para qué? Para que ese amor de Dios habite en nuestros corazones. Y así, amándolo y respetándolo, vamos también nosotros a respetar sus mandatos. Pero si usted no conoce a Dios, no conoce su amor, no conoce la misericordia de Dios, pues obviamente se va a dejar corromper por las cosas de este mundo. En estos días en que se habla mucho sobre política, guerras por aquí, guerras por allá, bien se ve que hay muchos que el poder los ha vuelto corruptos, porque las envidias, los deseos de tener las cosas que no pueden tener, las quieren tomar por la fuerza. Y así sucede a todo nivel. Miramos ahorita con las elecciones que se aproximan en Estados Unidos. En realidad, hablando lo que es, como católicos, como cristianos y como latinos, tenemos que pensar mucho qué hacer, porque ninguno de los dos es algo bueno como para un inmigrante o para alguien que tiene amor por Dios, amor por la vida. Unos nos prometen muchas cosas y no las cumplen, y otros quisiéramos irnos por un lado, pero están corrompidos por el deseo del poder y eso los lleva al odio. Otros rechazan los valores cristianos, los valores humanos, el respeto a la vida. Entonces es un conflicto interno que usted y yo tenemos que resolver en las urnas al ir a votar. Eso no quiere decir que usted no va a ejercer sus derechos, porque también hay otras leyes que están por pasarse que nos van a afectar. Y si usted no va a votar, entonces tiene que vivir con las consecuencias de las decisiones y de las leyes que se aprueben, porque usted no votó. Si usted puede votar, hágalo. Algunos pensarán que no debería hablar de política en este momento, pero la realidad es de que la fe, la religión va de la mano de la política. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo social, tiene que ver con la justicia del pueblo, darle al pueblo lo que se merece, porque este pueblo, aunque no sea todo el mundo católico, aunque no sea todo el mundo cristiano, son creación de Dios, somos creación de Dios, somos amados por Dios y todos tenemos derecho a vivir y a vivir dignamente. Pero ¿qué pasa? Mire, sin ir muy lejos, Suramérica, hablando claro como es, el poder absoluto que tiene el gobernante de Venezuela ha causado muchos estragos en esa nación que se sienten a nivel mundial. Nuestros pobres hermanos han emigrado, como muchos centroamericanos nos ha tocado emigrar. De toda Latinoamérica ha sido un problema la corrupción, porque el deseo del poder los ha llevado absolutamente a la corrupción. Y lamentablemente, como latinos, como inmigrantes, nos han fallado nuestros gobiernos. Por eso hemos emigrado. Nos han fallado nuestros gobiernos. Así es de que pidámosle a Dios de que cada cristiano, cada persona, ya sea
en el trabajo, como gerente, como supervisor, como dueño de empresa, cualquier funcionario público, ya sea presidente o una persona que atiende directamente al público, que pueda conformarse con su sueldo, que pueda ejercer su trabajo dignamente, que pueda en la noche al llegar a su casa hacer su examen de conciencia y poder dormir en paz sabiendo de que las puertas del cielo están abiertas para ellas. Qué bueno sería que todo el mundo gobernara con Jesús en su corazón. Qué bueno sería que presidentes, vicepresidentes, gobernantes latinos y de cualquier lugar del mundo tuvieran a Jesús en su corazón y miraran a su pueblo con los ojos que Jesús nos ve. Qué bueno fuera que terminara la persecución religiosa. Qué bueno fuera que terminara el asesinato de niños en el vientre de sus madres. Qué bueno fuera que pudiéramos vivir todos en paz en la calidad de hijos de Dios. Pero eso nos toca a nosotros hacer nuestra parte, sin importar qué tan importante soy en lo que hago y a quién mando o a quién no mando. No se trata de quién mandar, sino se trata a quién servir. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.